Hola, André, Iñaki, Roger, Zoe, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe. buen día, profe. ¿Cómo están? Mira, Muy bien. dale, Roma, no te preocupes. Apaga la cámara si querés. Ah, te desconectás, dale. No hay problema. Hola, Ana, Mica. Bien. Bueno, empezamos. Hola, Dani. Porque tenemos como muchos temas hoy, porque vieron, como les dije en las noticias, vamos a trabajar sobre los conceptos que teníamos de clase 8, que algo habíamos hablado, habíamos comenzado a hablar la clase pasada. Y los de la clase 9 que son un montón. La verdad que clase 9 y son conceptos no de relleno o la Mercedes, sino son conceptos importantísimos, todos, ¿bien? Y los últimos incluso van a ser como más complejos para, o sea, son de mayor complejidad para comprender. Es más, miren, yo trabajo con tesistas, no solo en educación física, con tesistas en general, en cualquier carrera, y, y no conocen estos conceptos, o sea, lo que es la operacionalización que yo les vengo hablando hace rato. Y es como clave, ¿sí? Entonces, creo que vieron que hay cosas que si se aprenden de entrada, como que es más fácil después comprender todo el proceso y no, vieron que como arrastrar cuestiones o agujeros que uno piensa que después, vieron, es como el chat GPT. Yo he visto que las personas también tendemos como a rellenar esos baches de falta de conocimiento, los tendemos a rellenar como creemos que es, ¿no? Entonces ahí caemos en el error en el sentido de digamos, hablando del método científico, que está todo como medido, está todo como ya pensado, está todo armado, digamos. No se trata de inventar, sino de utilizar las herramientas con las que ya contamos, ¿sí? Entonces me parece que es importante, pero bueno, por eso les decía esta clase que tenemos varias cosas. Y además tenemos los de la evaluación, la autoevaluación. Miren, yo les cuento. Yo había mirado ayer recién vi con mayor profundidad. Había observado los cuestionarios que tienen en el campus de parcial y los había visto, me parece que me quedé con el segundo, indudablemente, porque el segundo es más corto que el primero son 40 preguntas, así que no los vamos a poder hacer acá. Yo había pensado que lo hiciéramos acá para ver sobre todo dudas, ¿no? Conceptuales. Pero bueno, se los voy a habilitar ahora sin fecha límite, sí sepan que tienen una vez para realizar y un tiempo determinado. Creo que el segundo no tiene tiempo, el primero tiene una hora. Bueno, eso es como está armado, ¿no? Desde el campus. Pero bueno, me avisan si quieren volver a realizarla, no sé, y yo se los puedo desbloquear, no hay problema. Pero igual, es a modo, como les dije antes, para poder ver qué tanto les sirve a ustedes a modo personal para ver más o menos qué nivel, ¿no? de conceptual están, más o menos. Y a mí me sirve para tener un panorama general, no de la individualidad, porque ya la individualidad la vi, sino general sobre esto, sobre la claridad conceptual, justamente, ¿no? Entonces, se los voy a habilitar ahora y para que ustedes puedan, denme unos minutitos, para que puedan realizarlo, digamos, no tiene cierre la actividad. Una vez que lo realizan, ya estaría, ¿sí? Denme un segundito, así lo constatamos ahora de que queda como habilitada, porque es como una categoría especial. Mm, Y bueno, y la clase que viene, vemos, o sea, a partir del panorama general, voy a ver a partir de las dudas, o sea, cómo les resulte a todo el grupo, trabajamos sobre esas dudas conceptuales que yo vea desde la generalidad, ¿sí? Si no, no nos dan los tiempos para ver todo, todo, todo. Ese es el tema. A ver, programa. Dame unos minutitos que es como bastante. mm, Acá. Me sale el cuestionario está abierto. A ver, ¿ustedes tienen acceso a la evaluación de parcial? ¿Les aparece o no? ¿Lo pueden ver o no?
No, está cerrada. No. Ahí fíjense si la pueden ver. Háblenme, chicos, porque no los estoy viendo, estoy mirando el campus. Ahora sí se puede, profe, la Gracias, clase. Roger. Y los cuestionarios, ¿les aparece destrabados? Me parecen abiertos los cuestionarios. Ustedes los tienen abiertos. Sí, sí, se pueden hacer Sí, los también. cuestionarios. Genial. Sí, no sé, ustedes los tenían abiertos. Me parece raro. Pues las otras comisiones están cerradas. Bien, bueno, ¿cuáles tienen que hacer? Solamente los dos cuestionarios, ¿sí? El primero es, les dije 40 si no recuerdo mal, y el segundo es de 10 preguntas. El C40 hay muchas, verdadero, falso, verdadero, falso. Eh, y el último no lo tienen que hacer, ¿sí? El que dice que es escrito, porque eso vendría siendo más o menos, lo evaluamos acá en forma sincrónica. ¿Vieron? Es el que dice parcial uno al último. Apliquemos lo que aprendimos. Ese no lo tienen que hacer. ¿Bien? Es un texto solo. Bueno, entonces tienen que realizar los dos cuestionarios. Más o menos, les repito. Más allá no es una cuestión de nota, me sirve a mí en general para ver el panorama, cómo vamos con la claridad conceptual. Y lo vemos la clase que viene a partir de las respuestas, más o menos cómo les vaya, digamos, y ver qué conceptos, por lo general hay conceptos que como que hay una masividad en que estén más flojos, digamos, entonces voy a trabajar sobre esos. Bueno, y después, entonces, tienen eso para hacer a modo de actividad. Em, y les digo ahora, antes de que me meta con los conceptos, porque si no se me va el tiempo y me voy a olvidar, les comparto pantalla. En la actividad de la clase 9 le voy a hacer una modificación eh, mínima. Miren, vieron que acá, que ahora son los conceptos que vamos a trabajar, pero vieron que acá, bueno, les pregunta a partir de un texto. X, o sea, de este texto, tienen que identificar esos elementos, ¿no? Que seguir, quédense tranquilos, los vamos a ver, vamos a repasar, algunos ya los conocen. Bien, y que como más o menos esas preguntas son a modo guía, ¿vieron? Es como para hacer un análisis sobre el documento. Pero esto también no es para entregar, sino para que lo veamos la clase que viene y lo suban al portafolio. El único cambio que le voy a hacer a esta actividad es que en lugar de todos trabajar el mismo texto, bueno, ustedes elijan, ¿sí? Vayan y elijan un trabajo de investigación, un artículo científico en educación física, ¿bien? Es la única modificación. Después todo el resto lo mismo, pero que ustedes busquen el material, elijan el material que quieran. Bien, esa es la única modificación que les voy a dar para esa actividad y se las doy ahora, porque ya me pasó con otra comisión que me olvidé. Al dejarlo para el final, me olvidé. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esas actividades? Porque ahora todo lo que vamos a hacer en la clase es conceptual. Vamos a trabajar conceptos. Tienen que realizar los dos cuestionarios y esta actividad que es eligiendo un paper, un trabajo científico en educación física. Sí, perdón, ¿quién iba a hablar? Profe, una consulta, perdón. Esto es para presentarlo antes de la próxima clase, ¿verdad? Los No, cuestionarios hay que hacerlo hoy. no. La actividad esta que van a identificar los elementos, lo hablamos, súbanlo al portafolio, no hay que entregarlo en el campus, vieron que es un texto. Cuando la herramienta y la píldora que le llaman en educación a instancia dice texto, o sea, no hay para entregar. Entonces esto lo vemos como hacemos siempre, quienes vemos algunos trabajos, cómo lograron identificar los elementos y súbanlo al portafolio. ¿Bien? Eso. Y el cuestionario, profe, los Y los cuestionarios. cuestionarios, sí, traten de hacerlo a lo largo de hasta antes del martes que viene. Así yo tengo un panorama general del curso, de cómo les fue. Bueno, Bien, bueno, miren, con respecto a los conceptos, voy a ir en orden, sí, les comparto pantalla, voy a los objetivos de la clase 8
Y se acuerdan que algo comenzamos seguramente a hablar. Teníamos los conceptos en la clase 8 de observación y experimentación. Voy a comenzar primero por, bueno, vamos a ver los objetivos, como siempre, para poder repasar. Conocer y comprender la observación como técnica de recolección de datos, distinguir entre los diferentes tipos de observación, conocer y comprender los experimentos como técnica por excelencia de recolección de estudios cuantitativos y evaluar la pertinencia. Bien. Em, en las próximas clases voy a trabajar, vamos a trabajar, les voy a mostrar experimentos propiamente, ¿bien? O sea, ejemplos. Ahora, en esta clase vamos a hablar sobre lo conceptual y en las próximas vamos a ir viendo como ejemplos concretos, pero por lo menos introducirnos a nivel conceptual de qué se trata. ¿Qué comprendieron? Digamos, empecemos por experimento. ¿Qué es un experimento? ¿Qué es experimentar en ciencia o incluso en la vida? ¿Qué es en la vida experimentar? Y después, bueno, vamos, concepto de ciencia si quieren. Hola Giselle, Hola, profe, buen día. hola Me quedé sin Valen. internet, así que vine acá con Roger. Bueno, pongan por favor, Roger, pone el nombre de los dos, bien, así que al registro, por favor, por la asistencia. ¿Qué Puede es ser probar, profe, probar? ¿Y qué más? Esa es probar una partecita, ¿cierto? De la experimentación. y observar. Observar y qué más. Pruebo, observo y qué más. Después de probar, ¿qué? ¿Hay algo más o no? Y llegar a alguna conclusión con el resultado. Bueno, voy analizando, ok. Pruebo una vez, ¿cómo es la experimentación? Experimentar, con que yo pruebe una vez, en ese probar que vos decís, Dani, que no hemos dicho ni qué, ni, ¿no? Sí. ¿A eso yo le puedo llamar experimentar probando una vez, nada más? Y no va a ser, no va a ser tan fiable porque puede que lo vuelva a probar y que me dé otra cosa. Bien, muy bien. Esa es una de las características que tienen, ya vamos a ver en la clase, experimentación. Bien, ¿y con qué sentido yo busco ir probando? Supuestamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En la vida, ¿por qué uno va experimentando? ¿Para qué? Hay un objetivo, no es que todo, siempre hay objetivos. ¿Por qué experimentan en la vida? ¿O experimentamos? ¿Para qué? Para probar hipótesis. Pero en la vida, ¿valen? Vos vas pensando hipótesis, que ya vamos a ver en realidad sí, pero ¿para qué experimentan la vida? A ver, ¿con qué sienten que han experimentado en la vida? Para ver qué es mejor o qué, no sé, a mí me ha pasado, no sé, tengo que ir a cierto lugar y veo por qué calle agarro que llegue más rápido, que se me ocurre ahora, no sé. Bien, bueno, ahí, bueno, con objetivo de eficiencia, ok, bien. ¿Y en la vida? La experimentación es una de las bases del constructivismo para el desarrollo del ser O humano, ¿o no? puede ser también en la elección de una carrera. Bien, bien. Ahí, bueno, lo que dicen no las chicas son cuestiones más puntuales. Pero en la vida experimentamos, el aprendizaje pasa por la empiria, por la experimentación. ¿Qué nos gusta? Primero descubrir el mundo, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué características tiene? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? La experimentación en la vida pasa por ahí, ¿o no? En el autoconocimiento, ¿cierto? En autodefinirnos. ¿Qué cosas me interesan? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no? ¿Qué comidas me gustan? ¿Cuáles no? Bueno, y así es todo, ¿bien? Entonces, siempre van a haber objetivos en la experimentación. Yo experimento, pruebo, funciona mejor con esto, con esto, para mejorar procesos, para, no sé, múltiples objetivos. Bien, en ciencia lo mismo. La experimentación no es solo para descubrir y generando nuevo conocimiento, ¿no?
a ver, desde el COVID en un inicio, para poder identificar, bueno, se experimentaba, ¿qué es esto? ¿Un virus, una bacteria? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿Frente a qué reacciona? ¿Frente a qué no? Y después la experimentación de la vacuna. Bien, también. Entonces, la experimentación es uno de los componentes, les diría que primordiales de lo que es de la ciencia. Bien, pero es un tipo de diseño. No todos los estudios en investigación son de corte experimental. Bien, ahí hablando específicamente en ciencia, ahora sí, a nivel más técnico, cuando hay en una investigación experimentación. Y piensen en los elementos que ya vimos a nivel técnico. Cuando un diseño es de corte experimental. Profe, ¿puede ser cuando quiere comprobar o refutar algo? Bien, Marcos, en realidad comprobar o refutar algo, en realidad es parte de la ciencia en sí. Bien, o sea, más allá del tipo de diseño, ya lo vamos a ver, te diría que la finalidad del investigar. Acuérdense que cómo pasaba el conocimiento, cómo se convertía el conocimiento científico, del conocimiento vulgar, que yo creo que todas las manzanas en el universo en el mundo son rojas. Bien, entonces pasa por el proceso científico, el método científico, y se evalúa o se valida o se refuta. Bien, se aprueba o se niega. O sea que ese en realidad, Marcos, es como, viste, es el fin de la ciencia en sí. No tiene que ver con el diseño. Bien, ¿leyeron la clase 8? Voy a ir a ella. Voy a ir a algunas características. Esperen, por acá estaban las características, algunas básicas de experimentación. Bien, acá, miren, acá lo tienen, característica de experimento. Esto es, a ver si puedo correr. Bien, ¿qué dice? ¿Qué es la primera característica? Manipulación de variables. Manipulación de variables. Bien, Dani, manipulación de variables. Cuando yo hablo de experimento, es en ciencia, es un diseño de corte experimental, quiere decir que hay manipulación de alguna de las variables de mi problema de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo el otro, el no experimental, el otro diseño, experimental o no experimental. Bien, el no experimental es simplemente voy y observo la realidad tal como se da y relevo los datos. Pero yo no toco ni modifico nada. ¿Sí? Este es el tipo, en realidad, este es el tipo de investigación que más van a encontrar, el no experimental, porque obviamente el experimental conlleva una mayor necesidad de recursos humanos, de tiempo, económicos, ¿sí? Es más costoso, por así decirlo, ¿bien? Entonces, que más van a encontrar, como nunca hay mucho financiamiento para investigación, sobre todo en este país, van a encontrar, y en el mundo en general también, o sea, depende, ¿no? Depende de organismos, pero la verdad que la ciencia a nivel mundial, a ver, ¿qué es lo que mueve más? ¿Dónde van a encontrar más desarrollo con mayor, digamos, mayor producción, digamos, o proyectos más robustos desde el lado donde está el comercio, que es desde los laboratorios, los químicos, ¿sí? Toda la industria farmacéutica, de ahí es donde más van a encontrar este tipo, digamos, que hay una inversión grande en investigación. ¿Pero por qué? Porque hay un rédito económico importante distinto a las ciencias sociales. Bien. Entonces, manipulación de las variables. No experimento, yo solamente observo, saco una foto, ok, analizo y listo, y concluyo. Experimentación, voy a empezar a jugar con las variables. Está la experimental pura, que es cuando yo manipulo las dos variables o más, que yo tengo el problema de investigación, y cuasi, que es casi, cuasi experimental, cuando manipulo una variable nada más. Bien. Entonces, por ejemplo, en educación física. Eh,
A ver, voy a la parte de laboratorio químico. Bueno, en esto, en la generación de las vacunas, supónganse, fíjense que acá abajo, ahí vamos a hablar de las otras, está el grupo de control. El grupo de control tiene que ver con, es una característica que es decir, voy a generar una vacuna, ¿no? Entonces tengo el grupo de control, con que funciona, supónganse, con la vacuna habitual, no sé qué, y el grupo de trabajo, que voy a ir experimentando las distintas, o puedo tener varios grupos de trabajo. Grupo de trabajo A, B, C, con distintas fórmulas de las vacunas. Entonces voy probando las vacunas, cómo van funcionando. Por ejemplo, en educación física. Yo digo, bueno. Quiero generar un nuevo sistema, quiero crear un nuevo sistema de entrenamiento alternativo al CrossFit más eficiente, que no sé, que no lleve a tanta lesión de columna, de articulaciones, supóngase, ¿no? Bueno, que no rompa tanto el cuerpo, supóngase. Entonces digo, bueno, tengo el grupo de control, que es el de que utiliza el método, el entrenamiento de CrossFit habitual, ¿no? El que ya está validado, está patentado y todo. Y yo voy a generar otro sistema. Entonces, ¿qué hago? Yo a los dos grupos con mi sistema de entrenamiento. Yo a los dos grupos le tomo una evaluación inicial, ¿no? Antes de comenzar. Después, supónganse, a los 2 meses los voy a tomar siempre los mismos instrumentos y todo lo aplico a los dos grupos en los mismos tiempos, incluso así hasta los 2 meses hasta terminar, supónganse un año. Bien, yo después esos datos los voy contrastando, los voy comparando. Con mi grupo, les dije, el de control no trabajo yo, sino que hace su rutina habitual de CrossFit. Con el grupo de trabajo, sí, yo voy a ir manipulando las variables ahí del entrenamiento, supónganse, de aumentar intensidad, bajar las cargas, no sé, todo lo que yo quiera ir a medida que voy viendo cómo va resultando, ¿bien? Si va por este camino, en este objetivo de mayor eficiencia a menor costo, digamos, de lesiones. Bueno, voy ahí, listo, como si fuera una receta de cocina, le pongo más leche, le pongo menos azúcar, bueno, eso, experimentar. Entonces, a lo largo de todo ese año, yo voy experimentando, generando el nuevo sistema, ¿bien? Y en cuanto a los datos, voy contrastando los datos para ver cómo va funcionando, porque yo tengo que evidenciar, ¿no? A través del conocimiento científico, hasta a través de la muestra empírica, que este sistema es mejor que el sistema tradicional de CrossFit, ¿bien? Entonces, es eso, experimentar. ¿Puedo generar otro grupo de trabajo también con otro sistema? Decir, bueno, para ver con dos principios, sí, puedo hacer lo que quiera, bien, puedo hacer dulce con esto. Pero estas son características, digamos, del experimento. Entonces, cuando ustedes vean grupo de control, grupo de trabajo, que tiene que ver con trabajo de campo, con quienes trabajamos, se refiere a eso. Fíjense otra cuestión. Control de variables externas también es una característica del experimento. ¿Por qué? Porque yo no solo controlo las variables que voy jugando, sino también siempre van a haber variables externas que van a afectar o pueden ensuciar mi muestra, se le dice, ¿no? Ensuciar la muestra, como por ejemplo, qué sé yo. Supónganse que mi grupo de trabajo, variables externas, no sé, vino un virus y se me enfermaron todos y los tuve 2 meses parado, ¿no? Bueno, entonces, supongo, lo que sea, cualquier factor o variable que afecte que. Entonces, tratar de controlar qué es lo que hace el laboratorio. El laboratorio, la finalidad, la diferencia entre ir y experimentar, supónganse, al aire libre, o sea, fuera, en un contexto no cuidado, ese es el objetivo del laboratorio, un contexto cuidado. Por ejemplo, nosotros en educación física, eso nosotros tratamos de armar en el IUR 1, pero es muy común. En educación física nosotros tenemos laboratorios que se le llaman por lo general, hay laboratorio de todo, pero dentro hablando, yo los que he trabajado son de fisiología del ejercicio, ¿no? Entonces, en lugar, por ejemplo, de evaluar resistencia aeróbica, ¿no? Decir a través de test indirectos como Cooper, yo test, todos esos, se analizan, se miden. En el laboratorio de fisiología, o sea, con la cinta, ¿no? con la máscara, o sea, que son todos datos que la computadora va tomando y va analizando. ¿Bien? Entonces es en un contexto cuidado. Ese es el objetivo del laboratorio. Bien, repetibilidad. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que tener la posibilidad, la capacidad de ser repetible justamente para que sea confiable, para ser validado. Supóngase,
Puedo tomar, yo digo, bueno, tomo un experimento que hicieron en la China de no sé qué. Ok, yo puedo, tiene que ser capaz o tiene que ser viable que yo pueda tomar ese experimento y lo pueda replicar acá. Y más o menos los resultados den similares. ¿Bien? Bueno, esas son como las características más fuertes. Pero bueno, se trata de eso, lo que es la experimentación. Ya vamos a ver bien también en educación física, y les diré como un ejemplo, pero todo lo que se les ocurra, ¿no? Pero básicamente es eso. Bueno, acá les habla, no lo que les hablé, bueno, cuasi, que les dije. Bueno. Bien, más o menos ese es el concepto, no es muy complejo el de experimentación, pero ya las clases que viene voy a ver de acuerdo a a los contenidos y los espacios que tengamos, de ver ejemplos concretos porque hay muchísimos experimentos muy famosos. Por ejemplo, y se replican, que son muy viejos y se siguen replicando hasta la actualidad por el impacto que tienen, ¿no? Como es el experimento Milgram, que no sé si lo han escuchado, ya lo vamos a ver porque, bueno, tiene mucha repercusión, que simplemente buscó en un momento determinar el nivel, el grado de obediencia que teníamos las personas, los seres humanos. El grado de obediencia es muy interesante y está hecho en un laboratorio. ¿Bien? Y es ciencias sociales, no es bioquímica, ¿sí? O química. Bien, ¿qué más? Hay una serie en Netflix, se las recomiendo, no les digo para que vean todos los capítulos, ni yo he visto, creo que he visto el primero, el segundo nada más, que se llama Mil Humanos, creo que era así, que es un reality norteamericano de científicos. Y explica todo el proceso científico y habla, son 1000 personas que toman de todos Estados Unidos en forma aleatoria, o sea, al azar, y van haciendo experimentos sociales. Es muy interesante y muestran todo el proceso. La verdad que es muy interesante, así que se los recomiendo, pueden ver ahí experimentaciones. Bueno, más o menos con respecto a este tema, ¿se entiende? ¿Hay una complejidad? Entonces, cuando hablamos de diseños experimentales en ciencia es porque hay manipulación de variables. Esto, ensayo y error, prueba y error. No, esto funciona, esto no. Esto, ¿vieron? O sea, como vamos aprendiendo en la vida. ¿No? Cuando uno siente que se va chocando con paredes o, ¿no? El fracaso en un examen. Bueno, es eso, prueba y error. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con esto? Bien, no es mucho más complejo que esto. El experimental, cuasi o no experimental, es tanto para los diseños metodológicos quanti quali. Obviamente se utilizan otros instrumentos, pero sí, esto va más allá. Todos los tipos de diseño van más allá de los enfoques metodológicos. Por ahí, sí, eso lo vamos a ver más adelante, o en la 2 mejor, se ve más profundo en realidad los diseños metodológicos que son, el Quali tiene diseños propios metodológicos, ¿sí? Sí. Pero después los otros en generales es para ambos, va más allá del método, pasa por otro lado, ¿ya? Es otra línea de pensamiento, ¿no? En la búsqueda del conocimiento. Bien, bueno, ¿dudas entonces con experimentación? ¿Experimento o experimentación? ¿No? No, ¿estoy explicando muy bien o no sé? ¿Eh? Bueno, no sé, no sé si quedarme tranquila o no. Bueno, vamos al concepto que está también en esa clase de observación. A ver, si yo les pregunto, ¿qué es observar? ¿Qué dirían que es? ¿Qué es observar? Mirar detenidamente o atentamente los elementos y las situaciones que se dan en una situación particular. Muy bien, Iñaki, muy bien. Vos dijiste atentamente, hablas de la atención. Bien, la atención es el componente clave, la atención. Pero, ¿cuál es nuestra conexión? ¿Cómo nos conectamos en esto? Materia, vieron cuerpo, materia física. ¿Cómo nos conectamos con el mundo? A través de los sentidos. Bien, nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, ¿sí?
lo kinésico-táctil, el movimiento y el tacto, es nuestra conexión con el mundo. Entonces, toda nuestra, o sea, toda la recepción de la información que se recepciona, ya tuvieron fisiología, ¿no? Bien, vieron toda la recepción de esa información es a través del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Que lleva la información al sistema nervioso central, al cerebro. Toda la información que recepcionamos se procesa en el lóbulo frontal, ¿sí? Que es donde se manejan las habilidades cognitivas de atención. La atención se procesa acá. Tiene que ver con, no sé si vieron, calculo que sí, en psicología, yo lo vi en el secundario, pero en ustedes que sí, ahora están teniendo psicología, sí. El aparato, ¿todavía no? Ah, la otra. El aparato psíquico de Freud, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Digo, pero digo, es como un conocimiento. La conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Entonces, la atención, o sea, los procesos, hablando fisiológicamente, en realidad desde las neurociencias, el lóbulo frontal procesa información y se relaciona con lo que es desde el campo de la psicología, lo que es la conciencia. Bien, hacer consciente esos estados que por ahí pueden ser inconscientes, ¿no? Que yo no pongo mucha atención. Entonces, como dice Iñaki, la atención como habilidad cognitiva, o sea, todos mis sentidos puestos en algo. Eso es observar. Ahora, esto se entrena. Obviamente, los niños, cuando venimos a este mundo y tenemos ese poder de observación, ¿qué pienso yo? Que con la vida después es como que entramos en un hacer que dejamos mucho de pensar en lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto de dónde dejé las llaves es porque en ese momento, cuando dejé las llaves, no estaba consciente de que estabas dejando las llaves ahí. Entonces, pues, lógicamente, que no me voy a acordar porque mi cerebro no captó dónde dejé las llaves. Es imposible recordar algo que no captó. ¿Bien? O sea, hicimos en automático. Entonces, toda la ciencia pasa por este método, el de observación. Es esta agudeza, es entrenar a la mente para eso. Y encima, esto también lo estudió, no la observación, sino la atención en sí, la estudió Piaget en toda la evolución, cómo se desarrollan las personas, en los niños que vieron el poder de atención muy corta y que supuestamente las personas adultas ya tenemos un poder de atención más amplio. Incluso las horas cátedra, acá en Liur es una hora reloj, pero las horas cátedra, no sé si han escuchado el concepto en la universidad, la hora cátedra se supone que son 40 minutos, que es un concepto de ciencia ya viejo. Yo creo que hoy en día debería ser, no sé si tal vez voy a tirar cualquier cosa, 20 minutos por el bombardeo que tenemos con las redes y todo, o sea, tecnológico, es como que tenemos, estoy segura que tenemos menor campo de atención o poder de atención, pero eso es entrenable, se entrena. Las personas adultas tienen más poder de atención que los niños por una cuestión de entrenamiento, ¿sí? De este control sobre mi conciencia. Y eso, fíjense que la educación física, como habrán visto en TEF, es por donde va. O sea, esto de hacer una educación, una actividad física consciente, no inconsciente como era antes, ¿no? Consciente. Bueno, la ciencia pasa por ahí. Entonces podríamos decir, yo digo siempre, que el método por excelencia de investigación es la observación. Se encuentra a lo largo de todo el proceso de investigación, utilizándolo con distintas herramientas, pero la observación es el método. Bien, entonces ahora les voy a compartir una imagen que para mí, yo la utilizo porque me parece que es lo más representativo para poder ejemplificar esto, lo que es investigación. Acá tengo un iceberg, ¿no? Bueno, podríamos decir que investigar es como estar acá afuera, estoy afuera del agua. Hoy no tengo acá donde pararme, pero bueno, es esto, o nosotros estamos acá mirando de donde estamos, miramos el iceberg. Obviamente acá porque tenemos la posibilidad de ver debajo del agua, pero si estuviéramos realmente ahí, vemos la superficie nada más, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos todos y todas? Bien, alguno podrá ver con más detalle que otros, pero la realidad, cuando hablamos, ¿se acuerdan de realidad, objetividad, subjetividad? Es esa interpretación de ese pedazo de hielo que está sobre el agua. Eso es lo que vemos todos. Entonces, desde ahí comienza un proyecto de investigación, ¿no? Desde observar desde afuera. ¿Qué es eso? Ok. Ah, ok. ¿Qué es eso? Ah, y creo que, no sé, creo que es hielo. No, no sé, puede ser tierra, no sé. Por el color pareciera hielo, pero tal vez hay una capa de hielo y abajo hay tierra. No sé. ¿Bien? Y por cómo está suspendido ahí, no sé.
puedo empezar a hacer supuestos, ¿cierto? Y no sé, puede ser que sea una montaña por debajo del agua y sale, ¿no? De la superficie. O no sé, puedo tener otro pensamiento de decir, está, no sé, está soportado por una placa toda una placa de hierro que no sé qué está construida, lo que sea. ¿Cómo logro verificar eso? Simplemente sumergiéndome. Necesito ver por debajo del agua lo no visible. Necesito poder ver qué hay detrás de eso. ¿Qué está provocando esto? ¿Qué está ocasionando esto? Bien. Y ahí nos metemos en el mundo de las hipótesis. ¿Qué saben o qué leyeron de hipótesis? ¿Qué dicen que es una hipótesis? ¿Habían escuchado esa palabra? Antes me la dijeron, la hipótesis. ¿Qué es una Una hipótesis? suposición, una suposición. Una suposición. Bien. ¿Andre de qué? Y de lo que estamos observando, de lo que estamos Bien. mirando. De lo que estamos observando y de lo que puede estar ocasionando eso. Bien. Ok. Una suposición, una presunción, ¿que parte de qué? ¿De la subjetividad o de la objetividad? ¿De dónde sale la hipótesis? Y parte de la subjetividad. ¿De la? Subjetividad. Bien, de la subjetividad, de lo que yo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que la realidad, de que interpretamos en realidad? Hay una interpretación que cada uno hace sobre esa realidad, ¿cierto? A través de estos sentidos. Bien, entonces yo hago una interpretación. Mi interpretación es eso, una hipótesis. Ah, ok, esto debe ser un pedazo de hielo y que flota por tal motivo. Bien, pero no estamos seguros. Es conocimiento vulgar, se podría decir. Bien. Entonces, yo para poder realmente, esa es mi hipótesis. Primera, ok, esto es esto y pasa por esto. Bien, tengo que ir a comprobar, ¿qué es? Tengo que ir a investigar. Investigar, entonces, como les decía, sería sumergirme. Me pongo el traje de buzo y me meto debajo del agua. Bien, y veo que toco, saco muestras, no sé de qué está hecho eso y cómo es que está suspendido en el agua. Eso es investigar, hundirme o meterme en lugares donde no todo el mundo llega a meterse, ni es, o sea, hay que programar, digo, no es que a simple vista o simplemente la gente puede ver, eh, digamos, procesos o cosas que sin esfuerzo, por así decirlo, ¿sí? Lo que está en la superficie es lo que todos vemos, los problemas sociales que todos vemos y todas las situaciones que se observan a simple vista. Entonces, investigar es hundirme en esas profundidades, en ese trasfondo de ese fenómeno o problemática. ¿Bien? Eso sería investigar. Ahora, yo puedo sumergirme, ¿cierto?, en distintos niveles de profundidad. Y esto haciendo alusión a lo que ya hemos visto con respecto a los enfoques metodológicos, quanti y quali, y de lo que saben y de lo que comprendieron, ¿qué dirían? Yo tengo dos opciones para acá sumergirme. Digo, bueno, voy a observar, me meto y observo acá, ¿no? A esta altura, sin mucha profundidad, pero nada, por lo menos ahí, ¿no? Hago como un acercamiento en sí al problema. Ese es un enfoque metodológico. Y tengo la otra opción de sumergirme mucho más profundo y ver, aunque sea esta parte, esta cara, pero bueno, estoy más profundo. ¿Cuál dirían qué método corresponde a cada una de las dos posibilidades de los enfoques metodológicos, quali y quanti? Díganme si se entendió. ¿Cuál es quali y cuál es quanti? Sumergirme no muy profundo, pero observo, ¿no? Acá por lo menos ya
estoy saliendo de la mirada habitual, o sea, que de lo que todos ven, estoy profundizando un poco, estoy investigando, pero en una forma más superficial, y si no, voy más profundo, incluso me arriesgo. Vieron que mientras más profundo pueda ir, arriesgo mi salud incluso. Y lo cualitativo no es un poco más superficial. Lo cual, y Roma, ¿cómo? Sí. Y lo cualitativo no termina siendo un poco más superficial. Lo cualitativo. Bien, ¿por Cuan- qué? Lo y porque, cuantitativo, sí. pero porque lo cuantitativo es como más exacto, busca más, eh, no sé, el tipo de ciencia que es de las matemáticas y todo eso es más no sé cómo explicarlo. Busca ser más objetivo. Claro, sí, más objetivo. Lo cualitativo es más subjetivo. Entonces, eh, si tenés que ser objetivo, tenés que ir más profundo. Para, si, Creo. como la última parte, tenés que ir más profundo, sí que, Si querés ser más objetivo, tenés que más profundizar más. objetivo, pero ahí está, Claro. contrapone con lo que dijiste primero, ¿o no? No, porque lo cualitativo no termina siendo más objetivo. Vos podés como poner mucho de lo que uno piensa o lo que ¿En cuál? en lo cualitativo. Sí, sí. ¿Y eso me acerca a la objetividad? ¿Poner lo que uno piensa? No, por eso yo, no sé, igual estoy pensando así como en voz alta. Ujú. Está bien, está muy bien. A ver, aclaremos primero. ¿Cuál creen que es cual y cuál es cuanti? Nadar más, me acerco ahí más superficialmente o más profundo. ¿Cuál es cual y cuál es cuanti? Meterme bajo el agua ya estoy investigando, ¿bien? Sí. Ahora, una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa, ¿cuál sería? Hundirme más superficialmente, por así decirlo, más cerca a la superficie, o ir más profundo, o ir a investigar más profundamente. ¿Cuál es cual y cuál es cuanti? Cuantitativo lo profundo y cualitativo lo más superficial. Esperen que me Yo cuesta. por, Sí. Quali dice lo superficial, cuanti lo profundo. ¿Eso dijo? Sí. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué em, piensa? yo Creen. coincido un poco con Roma, pero a la vez el cualitativo tiende a ser más descriptivo. Entonces ahí me genera la duda. Eh, Ahí, Dani, cuidado, ahí es un error, digamos, los diseños, y que ahí vamos a ver experimental, que algo habíamos comenzado a ver, experimental, descriptivo, explicativo, no tiene mucho que ver con los enfoques metodológicos. O sea, sí, te diría que el correlacional es más específico del cuanti, pero ahí ya estamos hablando pero después el exploratorio, descriptivo y explicativo, más allá de los enfoques metodológicos. está Cual bien. y cual. Ya, ahora vamos a ver ejemplos, vamos a trabajar con eso, a partir de las hipótesis. Bien, ¿cuál dicen? ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué opina? ¿No sabe, no contesta? Dígame, profe, no tengo idea. Estoy perdida, no sé. Estoy perdido, no sé. Pero tiren, juéguensela. ¿Mica? ¿Maciel? ¿Qué dicen? Esto ya lo hemos hablado en las características, por eso les estoy preguntando para seguir, les dije, vamos a seguir dándole al cual y al cuanti porque son complejos. Entonces, No sé, cada pero ¿qué? ahora estoy pensando al revés, porque si tomo lo cuantitativo como solamente como una recolección de datos, es más superficial,
Y si voy a lo cualitativo, es recolección de datos, más observación, no sé, va más profundo. Muy bien. Bien, Roma, ese pensamiento es más certero que el otro. Bien. Los enfoques metodológicos cuanti buscan la masividad y por eso al buscar la masividad, la cantidad de datos va a ser superficial porque es imposible ir en profundidad y ver toda la mayor cantidad, digamos, del panorama del fenómeno. ¿Bien? Sí, Entonces, un enfoque cuantitativo es más superficial, pero claro, o sea, por eso utiliza otras herramientas, otros instrumentos, otros métodos de recolección de datos, porque busca esto de la mayor cantidad ¿no? Pero como busca cantidad, es imposible tener cantidad y profundidad, o sea, es como, tendríamos, no sé, tendríamos que estar 10 años mínimo una investigación simple, ¿bien? Eh, Entonces, en términos de eficiencia, eso es lo que se plantea. El quali siempre va a tener, no busca la masividad, la cantidad, busca la profundidad. El objetivo es la profundidad, ir lo más atrás que pueda de ese problema para ver qué lo está produciendo. El quanti no, busca respuestas más rápidas, pero bueno, por lo menos que se acerquen. Un censo muestral, un censo es un estudio, un censo poblacional es un estudio cuantitativo que me acerca, pero imagínense en profundidad. Hoy el censo me da, bueno, me puedo acercar y decir, bueno, pregunta de la familia, ¿no? ¿Qué material está construida la casa? ¿Tiene cloaca o inodoro? ¿Cuántos salarios ingresan en ese hogar? Bueno, y así, ¿cuántas personas son las que habitan? Y me puede dar un panorama, ¿no? A nivel Estado tengo un panorama bueno, y digo, bueno, establezco, ¿no? El Estado establece los límites de lo que es la pobreza, supónganse, ¿no? Bueno, hasta acá es pobreza, hasta acá, bueno, entonces dice, bueno, tanto porcentaje de la población entra en estas características, ¿no? Que se encuentra por debajo del nivel de pobreza, bueno, eh, bien. Eso sería un estudio cuantitativo que me acerca a esa verdad, a esa realidad que queremos tener, pero obviamente que no va a ser completamente certera. Distinto sería desde un enfoque cualitativo si yo hago ese estudio, decir, me meto dentro de la casa y les pregunto, bien, a las personas, bien, ¿cómo está constituida la familia? Bueno, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que llegan a fin de mes? ¿Sienten que pueden cubrir sus necesidades básicas? ¿Son felices con lo que tienen? Bueno, y así, múltiples cosas. ¿Creen que podrían estar mejor? Bueno, pero imagínense meterme en cada una de las casas a hacer ese tipo de estudio. ¿Cuántas personas necesito para que se haga eso? ¿Bien? Ahora se me ocurre que se podría hacer de otra forma, pero bueno, no importa. A lo que voy es que tengo un panorama con un estudio cuantitativo sobre acercándome a esa realidad, cosa que si no lo hago, estoy en la nulidad absoluta en cuanto a información y conocimiento, ¿sí? Sobre la Argentina en sí, o cómo vive la familia argentina, ¿sí? Bueno, pero en esto que les mostraba del iceberg, considero que, o sea, como recurso visual me parece que es lo que mejor se comprende que es investigar. Es ir más allá, ir a donde lo no visible, lo que no se ve, ¿sí? Porque siempre lo que vemos son las consecuencias, por así decirlo, son los efectos que se producen, pero hay algo atrás que está produciendo eso, ¿o no? Bien, bueno, más o menos ese es el concepto de observación que en el campus tienen varios, ahí vamos a ver, pero no vamos a ver todos con profundidad. Les voy a dar simplemente dos tipos de clasificación de observación, que no me acuerdo si lo habíamos hablado algo. Directa o indirecta. Creo que habíamos hablado algo, ¿se acuerdan? Bien, directa. A ver, repasemos. ¿Cómo sería una observación directa? O sea, ¿qué instrumentos? ¿O cómo sería? ¿Y cómo sería una indirecta? Una directa y una indirecta. ¿Cómo sería? Una observación directa y una indirecta. Em, la directa es cuando
el que está investigando, digamos, observa directamente eh, el fenómeno o lo que está buscando. En cambio, indirecta es cuando recurre a fuentes, a videos, a ya cosas Muy bien, más bien. Bien. em, no presencial, digamos, sino a otras fuentes. Bien, muy bien. Pregunto, porque vieron, hay cosas que son, si hablamos de comportamiento humano, o sea, hablamos de ciencias sociales, de fenómenos, es fácil, voy y observo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros en educación física que tenemos una gran línea a nivel fisiológico, vieron, químico y todo eso? ¿Qué pasa con esa observación directa? ¿Cómo sería ahí la directa y cómo sería la indirecta? ¿Qué pasa? Supóngase, yo quiero saber cómo repercute. eh, Supóngase, si la suplementación, tengo un equipo deportivo, si la suplementación deportiva que le estoy dando mejora los niveles de rendimiento, no sé, de las capacidades físico-motrices o lo que quiera evaluar, no importa. ¿Cómo puedo evaluarlo? A ver, en directo y a través de la observación directa e indirecta, en ese caso. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, si quiero observar algún componente, ponele, en este caso yo dije la suplementación deportiva o algún componente, suponete, los niveles de glucemia, los niveles glucémicos, suponete. Digo, ¿establecen alguna relación? Voy a tirar cualquier fruta, no tengo idea de esto, pero porque no me dedico ahora a esto, pero los niveles de glucemia, ¿tienen alguna relación con los niveles, con el desarrollo, eh, o con las capacidades físico-motrices o con el desarrollo deportivo, con el rendimiento deportivo? ¿Tiene algo que ver, supónganse, los niveles de glucemia con el rendimiento deportivo? Quiero ver si hay relación directa entre esas dos variables, supónganse. ¿Cómo puedo llegar a ver eso? En forma directa y en forma indirecta. ¿Se les ocurre? Niveles de glucemia. ¿Saben lo que es la glucemia, cierto? Y si es un método, o sea, si es una observación directa, al estar presente lo puede testear en el momento. ¿De qué forma, André? ¿A eso te referís? ¿Y cómo testeas? Y le pincha el dedo y Bien, claro, necesitas otras, bien, a través de mediciones. ¿Eso sería directo o indirecto? directo. Bien, directo, muy bien. ¿E indirecto cómo podría ver? Y en indirecto ya es, o sea, es algo que ya pasó, tendría que ver, no sé, no No, no sé, tiene que ver con lo que pasó. si Tiene habíamos que dicho que recurre a fuentes, a Dani, que dijo recurre Dani. a fuente, o mira un video de la clase, por ejemplo. Eh, Puede observar lo que sucede, pero no puede medirlo en el momento. Tal vez se me ocurre con estudios, con el estudio laptofísico, sacar información de ahí. Bien, como sacar como información test, o pueden ser test más específicos, que desconozco, pero puede ser que haya. Puede ser, también pregunto, ¿podría valorar los niveles de glucemia y el rendimiento deportivo también desde la percepción de los propios deportistas? Pregunto, ¿no? Podría preguntarles, ¿no? Porque vieron que los niveles de glucemia, o sea, se sienten, son procesos, por eso les pongo este ejemplo, ¿no? Lo que pasa dentro del cuerpo que no podemos ver. ¿Cómo observamos eso directamente? ¿No? Entonces, ¿cómo los deportistas se sienten frente, supónganse, no sé, que trabajemos con una dieta específica para experimentar con los niveles de glucemia, supónganse, ¿no? Entonces, a través de la percepción de ellos, de cómo se sienten y cómo se sienten frente al rendimiento deportivo. ¿Podría, cierto? ¿O no? Bien, eso sería indirecta, porque no estamos observando específicamente dentro del cuerpo qué pasa, sino le estamos preguntando a la persona a partir de su percepción. Para entender, puede Sí. ser que esté presente, pero es indirecta porque no se le hace un estudio, sino es más perceptivo, más a Claro, nivel. sería exacto. Es como, no voy concreto, ¿viste? Mido esto, sino que voy a una vía, decir, como alternativa, a un camino alternativo para preguntar
¿bien? Claro, Desde la propia percepción de la persona, ya que es su cuerpo, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, si sienten, ¿no? Cuando están con mejor energía o cuando les baja el azúcar, ¿no? A ver, todos conocemos como, y en el deporte, los deportistas tienen todavía más conexión con su cuerpo, entonces pueden perfectamente. Bien. Bueno, eso, ¿no? Para que no se queden solo con esto de que puedo ver, ¿no? Como que no es una cuestión simplemente con poder ver. Hay cosas que no podemos ver a simple vista como dentro del cuerpo. Y en educación física tenemos un montón de eso, un montón. Entonces, bueno, por ahí la percepción es una forma de las más indirectas para poder evaluar cosas o procesos psicológicos, emocionales. Yo puedo observar de afuera, sí, puedo pensar, digo, ay, a ver. Maciel o está aburrido o está nervioso porque se está comiendo las uñas, ¿no? Pero es una interpretación mía a partir de una observación que yo hago. Pero yo directamente le puedo preguntar, Maciel, ¿estás nervioso? Y él me va a decir, sí, no, bien. O sea, entonces, en investigación siempre, si bien la observación obviamente es la base, tengo que, y puedo, y tengo que utilizar distintas herramientas y métodos para acercarme a esa verdad, a esa realidad. ¿Sí? Porque si yo me quedo con un solo método, va a ser sesgada. Si yo solo me quedo con mi observación directa, va a ser sesgada. Si me quedo solo con preguntarle, también va a ser sesgada. Entonces, ¿cómo es? En investigación, este es el objeto de estudio, es tratar de ir apuntando, atacando distintos puntos, después cruzo todos esos datos y los que ahí se repliquen son los válidos, ¿bien? Tomados con los distintos tipos de instrumentos. Bien, ¿qué? Vieron en ese iceberg, en eso ver que está flotando, puedo sumergirme y ver algunas partes. Y después otros investigadores pueden y se sumergen desde el otro lado y van completando ese rompecabezas de información. ¿Sí? Por eso el conocimiento científico es una construcción colaborativa. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, voy a ir a la clase esa 8 porque habían otros conceptos también con respecto a observación. Estaban acá al principio. Eh, bueno, ven, son tipos clasificaciones, según cantidad de observadores, según, ¿vieron? Es muy técnico eso. Eso no hace falta que se lo sepan de memoria. Ustedes tienen nada acá, es de memoria, ¿sí? Es más o menos para que, pero así, ahí depende de los autores que tomamos. eh, Depende de los autores que tomamos, voy a ir a la clase 9. Son las tipo clasificaciones, bueno, y así, esto es infinito, chicos, el conocimiento es infinito. Vamos a la clase 9. Objetivos. Que tiene que ver ya algo, no empezamos a hablar de la hipótesis recién. Conocer las características y requisitos básicos de la formulación de hipótesis, distinguir tipos que eso vamos a trabajar ahora, distinguir entre la definición conceptual y operacionalización de las variables. Miren, los dos primeros objetivos hablan de hipótesis, los segundos dos habla de lo que son la operacionalización, que se acuerdan que yo les había hablado algo de em, les había marcado, no me acuerdo el número de página, creo que era el capítulo 9 de Hernández Sampieri sobre operacionalización de las variables. ¿Se acuerdan? Voy a ir a la hipótesis. Bien, fíjense que acá, que dice alcance del estudio, pero también tiene que ver con eh, que yo les había dicho este tipo de diseño con respecto a qué se sabe de ese conocimiento en el mundo, ¿no? En el mundo de la ciencia. A nivel exploratorio, va a marcar que sea de tipo o de corte exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En realidad es exploratorio, descriptivo, explicativo, el orden, digamos, lógico, explicativo y correlacional. Bueno, las hipótesis es lo mismo. Las hipótesis tienen y presentan como en la misma línea o el mismo lugar lógico en las tipificaciones de hipótesis que los tipos de diseño. Si yo tengo un tipo de diseño de corte exploratorio descriptivo o descriptivo, voy a tener una hipótesis, voy a tener mi hipótesis o mis hipótesis descriptivas. Bien, o sea, como que siguen esa misma lógica de estructura. La estructura, entonces, como hemos venido viendo, lo voy a repetir mil veces, es el problema, ¿sí? La pregunta de investigación, el objetivo de investigación, hipótesis. Esa es como escala, ¿sí? Pregunta, problema. La pregunta, que es el problema de investigación, el objetivo y la hipótesis. Esa es la estructura base, es la columna vertebral. Ahora les pregunto, la pregunta tiene que estar siempre en un proyecto de investigación, el objetivo también. No existe un proyecto sin pregunta y objetivo. La hipótesis, ¿también es igual de indispensable?
¿Qué dicen? Puede ser que sí, porque te va a orientar. Bien, pero yo, André, ¿puedo tener un proyecto sin hipótesis? ¿Puedo no tener, plantear una hipótesis? Y imagino que sí, porque, o sea, lo que te inicia la investigación es la pregunta, el problema. Entonces, a partir del problema vos ya podés Bien, como buscar información o investigar. bien. Y entonces, ¿por qué? Bueno, dijo André que te guía. Ok, ¿por qué necesitaré en investigación una guía? ¿Por qué necesitaré una guía para poder investigar? Para no irte por las ramas, principalmente. Bien, muy bien, Dani. Cuando empezamos a investigar, es tan apasionante, cuando uno se sumerge, empieza a descubrir otras cosas que no se veían de afuera, ¿no? Entonces como, oye, esto es mucho más atractivo investigar que lo que yo me había propuesto. Pero entonces es muy fácil irse, perder el camino, como dice Dani, irse por las ramas. Es muy fácil. Entonces, ¿qué hace la hipótesis? Puede no estar en un proyecto, pero si bien incluso cuando uno presenta proyectos en las instituciones se piden hipótesis, porque realmente es como que da luz a dónde quiere esa persona, espera llegar, porque la hipótesis en sí responde a mi pregunta de investigación. Es la respuesta, pero desde un supuesto. ¿Bien? Tenemos que ir a comprobar si eso es así o no. Entonces, bien, como dice acá, ¿no? No, acá es cómo se formula. ¿Para qué sirve? Bueno, acá dice, ¿no? Como decía André, es un instrumento de orientación metodológica. Me orienta. No sé si vieron la película de Nemo, en un momento que, no me acuerdo que si está el papá de Nemo, aparece un personaje en las profundidades del océano, un pececito chiquito que tenía como un cable así con una lucecita. Bueno, es eso es la hipótesis. Es como tenerla ahí todo el tiempo que yo voy investigando, tiene que estar mi hipótesis ahí, visible, es la que me guía, justamente para no perder el camino, no desviarme. ¿Sí? Bueno, ahí habla de las funciones. Bien, pregunta, ¿qué elementos? Voy a salir de acá y ya vamos a ir al otro. Vamos a ir al. ¿Cómo, cómo se construye metodológicamente una hipótesis? Pensando a partir de lo que ustedes ya saben, de pregunta, objetivo, y les dije, es la misma estructura. ¿Qué elementos de investigación tendría que tener una hipótesis a nivel técnico? ¿Cómo construyen una hipótesis a nivel técnico? ¿Qué elementos? ¿Cuáles son los elementos de investigación? ¿Cuáles son los elementos que tengo una pregunta? A ver, de investigación. Variables. Bien, las variables. ¿En la hipótesis tienen que estar las variables? ¿Qué dicen? Y sí, porque es lo que estamos buscando, digamos. Bien, ¿qué más? Además de hipótesis, ¿qué más debe haber? La relación entre las variables. ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué más? Variables, la relación y qué más. Chicos, Población o a sí, quién va dirigido, digamos. bien. Todos los elementos que teníamos en la pregunta, problema y en los objetivos. ¿Y qué más? Y algo más que los otros no tienen. La hipótesis tiene un elemento más que los otros no tienen. ¿Qué es? Porque es distinta. Si no, no tendría otro nombre. Es un elemento distinto a la hipótesis. Y es la que nos va a responder la pregunta, o sea, tiene que poder estar fundamentado o debe poder responder. Sí, dije lo mismo dos veces. Sí, lo estoy pensando en voz alta. La hipótesis era un supuesto, entonces
en base a lo que investiguemos, la respuesta, o afirmativa o negativa, ¿no? Bien, pero ¿qué? Me está Debe faltando ser, lo que caracteriza la hipótesis, además de esos elementos. debe poder comprobar. No, en realidad eso no lo hace la hipótesis, eso es después es el proceso que se hace de validación Mm. de la hipótesis. En la hipótesis le falta un elemento de los que dijeron. Chicos, el desenlace, el pronóstico. ¿Esto? No, no. ¿Se acuerdan que era la relación entre las variables? Bueno, la determinación de cómo es esa relación. ¿Bien? Es como el resultado. Me falta el resultado en el resultado de la investigación en la hipótesis, cosa que ni el problema ni el objetivo lo tienen. El resultado, el final, lo que yo espero encontrar. ¿Bien? Claro, eso es lo que yo te quería decir cuando te decía que te da respuesta a eso me refiero. Responde a la Claro, pregunta. Bien, eso a eso. nivel más técnico. Ah, Bien. Bueno, a ver, vamos a armar. Vamos a ir armando. Fíjense que acá yo tengo, bueno, los tipos de investigación, esto que les decía recién, descriptiva, correlacional y causal. Yo primero tengo, estas son las hipótesis básicas, hay millones. Primero, yo todo proyecto tengo una hipótesis de investigación, que es mi hipótesis principal, que tiene que ver con la pregunta principal y con mi objetivo principal, ¿bien? Después, la nula, la alternativa y la estadística. Estas son las que vamos a ver. Miren, la hipótesis, entonces, como les dije, es la respuesta. Eh, ¿Todas las manzanas en el mundo son rojas? ¿O todas las manzanas son rojas en el mundo? Y mi hipótesis es que sí. Mi hipótesis va a ser, todas las manzanas son rojas en el mundo, ¿ok? Esa es mi hipótesis. Tengo que ir a validar, tengo que ir a ver si esto es real. La hipótesis nula es la contraria, la que me niega, digamos, no es la que, es la contraria. ¿Cuál sería? De todas las manzanas en el mundo son rojas, va a ser no todas las manzanas son rojas en el mundo o hay manzanas amarillas o de otros colores, ¿bien? Lo que quiera, o amarillas o verde, no importa. Es la contraria, por así decirlo, a mi hipótesis principal. Podría decir, hay manzanas de diversos colores, ¿bien? ¿Por qué se formula la nula? La nula. Porque si mi hipótesis principal es negada, mi hipótesis nula va a ser validada. ¿Bien? Simplemente por eso. Entonces, las hipótesis siempre se redactan en afirmativo, son afirmaciones. Y en quanti son afirmaciones cortas. ¿Bien? Una oración, es una oración. La hipótesis alternativa, como dice la palabra. Hay manzanas, si digo, mi hipótesis principal, todas las manzanas son rojas en el mundo, mi hipótesis alternativa, mi nula va a ser, hay manzanas de diversos colores, mi hipótesis alternativa puede ser, hay manzanas em, violetas, supónganse, qué sé yo ahí. Otra alternativa, hay manzanas verdes, otra, hay manzanas amarillas, lo que sea, ¿bien? Alternativas, como dice la palabra, y la estadística y la vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Bien, acá van a ir creando ustedes. Pregunta de investigación, a ver, algo en educación física o algo que quieran saber. ¿Qué pregunta de investigación, pregunta problema podría armar? Vamos acá a poner problema. ¿Quién tira una pregunta o un problema? Profe, ¿puede ser A ver, Marcos. cómo afecta la alimentación al rendimiento deportivo? Bueno, dale. Bien, Marcos. Bien, ¿cómo afecta la alimentación al rendimiento deportivo? Bien, ¿cuáles son las variables ahí de investigación? ¿Cuáles dicen? ¿Cuáles identifican?
La alimentación Bien. ¿Y la otra? y el rendimiento deportivo. Bien. Rendimiento. Bien. Esas son las variables de investigación. ¿Cómo afecta? Sería la relación, ¿cierto? Bien, acá me faltan elementos, obviamente. ¿Cómo armemos bien la pregunta bien completa con todos los elementos? Tenemos la relación entre las dos variables y ¿qué me falta acá en la pregunta? ¿Qué más tenía que especificar? ¿Se acuerdan? ¿Qué recorte o anclaje? La población, por ejemplo, si son deportistas de élite o estudiantes Bueno, o ¿qué le podemos poner acá? ¿En quiénes quieren saber? Bien, chicos, vamos. No sé por qué no me deja seleccionar. ¿Qué recorte quieren colocar acá? Marcos, ¿quieres vos, ya que es tu investigación? ¿Es tu problema? ¿En quiénes querés saber esto? Eh, Yo había pensado en adolescentes. ¿Cómo? Había pensado en adolescentes. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me está faltando? El anclaje, chicos, ¿cuál era el anclaje? ¿Se acuerdan? Vamos a especificar acá. Bien, el anclaje temporal y espacial. Deportivo en adolescentes, vamos a poner en Pinamar en el 2025. ¿Bien? ¿Cómo afecta la alimentación al rendimiento deportivo o en el rendimiento deportivo en adolescentes en Pinamar en el 2025? Que después tendrá que delimitar cierto adolescente, ¿a qué le llamamos adolescente? O tomar una franja, ¿no? Supónganse de 14 a 18, que es eso. ¿Bien? Bueno, variable, entonces, alimentación y el rendimiento deportivo. ¿Cuál es el objeto de estudio ahí? ¿Cuál es mi objeto de estudio de investigación de ese problema? Estamos reconociendo e identificando los elementos, que es lo que ustedes tienen que hacer con la investigación. Que ya hemos visto estos conceptos, ¿sí? Pero estoy como repasando y como aclarando, digamos. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los adolescentes de Pinamar, Mm, 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 mm. ¿Esos qué son, los adolescentes? ¿Qué son? la población de estudio. Pero de esos elementos que están ahí. la unidad de análisis. Bien, adolescentes. La unidad de análisis. Bien, los adolescentes. Bien, son a través de quienes, la unidad de análisis habla de a través de quienes yo voy a observar mi objeto de estudio, que cuál es. La alimentación ¿Y qué más? y el rendimiento deportivo. La relación entre la alimentación y el rendimiento. Bien, André, muy bien. La relación que en sí acá es cómo se afectan, ¿cierto? La afectación, le voy a poner. Bien, es la relación. Afectación entre la alimentación, entre las variables y el rendimiento deportivo. Bien, ese es mi objeto de estudio, es mi problema. Bien, esa relación entre esas dos variables.
La unidad de análisis, los adolescentes, con el anclaje, ¿cuál sería acá el anclaje temporal y espacial? Pinamar en el 2025. Bien, está ahí al revés. Vamos por el 2025 porque lo puse al revés. Pinamar. Bien. Voy a observar la afectación entre la alimentación y el rendimiento deportivo a través de los adolescentes, porque puedo analizar esto mismo, cómo afecta la alimentación y el rendimiento deportivo en adulto mayor, en, no sé, bien, en otras unidades de análisis. Entonces, unidad de análisis es a través de quiénes, quiénes utilizo. No siempre son personas, pueden ser documentos. ¿Se acuerdan todos los estudios que hemos visto también? Hay estudios documentales, entonces por ahí pueden ser documentos. Bien, ahora, a partir de esta identificación de elementos, tengo la pregunta y acá el objetivo. ¿Cuál puede ser mi objetivo de investigación de este proyecto? ¿Cómo empieza un objetivo? ¿Con qué palabra? ¿Con qué elemento primordial de todo objetivo? ¿Ustedes planifican, les han hecho planificar clases, actividades? ¿No les piden objetivos? No es lo mismo. ¿Con qué empieza un objetivo? Un Con un, verbo. con un verbo, con, por ejemplo, el presente, evaluar, identificar. Bien. ¿Cuál quieren que pongamos? Un verbo. Muy bien. Con la acción. El verbo marca la acción. ¿Qué verbo quieren poner? Bien. Muchísimos. Pueden haber. Puede ser describir cómo afecta la alimentación el rendimiento deportivo en adolescente en el 2025. Puede ser explicar cómo afecta la alimentación en el rendimiento. Tiene que ver también con los diseños, ¿vieron? Descriptivos. Estoy utilizando esos verbos. Descriptivos, explicativos, correlacionales. Puedo poner, bueno, acá no es indagar, pero también puedo determinar, bueno, explicar lo que quieran. Vamos a poner describir, ¿sí? Describir cómo, fíjense, pongo todo mismo, afecta la alimentación. Lo que pasa es que no me deja copiar, pero si no lo copiaría. A ver, no sé por qué no me está dejando seleccionar. Bueno, la alimentación al rendimiento deportivo, bla, 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 bla. Todo lo mismo, nada más que una afirmación. Describir cómo afecta, fíjense. ¿Bien? Bien, tienen la misma estructura, pregunta, investigación, objetivo. Y ahora vamos a la hipótesis. Hipótesis. Bien, ¿cuál puede ser la hipótesis de este trabajo de investigación? A ver, ¿qué dicen? Que una buena alimentación ayuda a mejorar. Sería A ver, bueno, una alimentación equilibrada, mejora el rendimiento. ok, hipótesis. Hipótesis principal, ¿sí? Hipótesis, se le llama así, hipótesis principal, que es la que responde a la pregunta general y el objetivo general. ¿Se acuerdan que teníamos también preguntas específicas y también no podemos, no, tenemos objetivos específicos? Bueno, voy a tener también hipótesis específicas. Supónganse, pregunta específica uno, objetivo específico uno, hipótesis específica uno. También, ¿bien? Que va a responder en esa misma línea lógica. Acá vamos a trabajar con la principal nada más para no mezclar tanto. Bien, entonces tengo que, ¿cómo afecta la alimentación? Me pregunto, ¿cómo afecta la alimentación el rendimiento deportivo en adolescente en Miramar en el 2025? Mi hipótesis es que una alimentación equilibrada mejora el rendimiento deportivo. Bien, acá le voy a poner puntitos suspensivos porque en realidad seguiría, ¿no? En adolescente en Pinamar en el 2025. Bien,
¿Cuál sería mi hipótesis nula? No la puedo graficar acá porque no sé cómo poner en este teclado, la hipótesis nula se grafica con un cero, pero el cero chiquito, un subíndice, ¿bien? Pero la pongo así. H0, esa es la nula, para que cuando la vean la identifiquen. Es la que me niega, por si me sale que una alimentación equilibrada no mejora el rendimiento deportivo. ¿Bien? ¿Cómo puedo formular una hipótesis nula? Siempre se formulan en afirmativo, ¿sí? Son afirmaciones, las hipótesis son afirmaciones. ¿Cómo puede ser? ¿Qué se les ocurre? Se puede empezar por más que sea afirmativa, se puede poner no existe evidencia o no, eso es lo que me va a dar después. No existe Lo que pasa es relación. que a ver, se puede hacer sí, no se recomienda que las hipótesis sean formuladas en negativo. ¿Bien? Cómo puedo hacer? Se dice que es la que niega, pero no, o sea, no debería estar negando, sino sería, la lógica es que es la contraria. Si yo digo que la alimentación equilibrada mejora, ¿qué puedo decir? Sin negar, sin decir no mejora. ¿Cómo puedo decirlo de otra forma? La alimentación equilibrada es indistinto en el rendimiento deportivo o Es indistinto por ahí. Vamos, mire. Sería una hipótesis alternativa. Y ya voy a explicar por qué. Alternativa. ¿Cómo era? Entonces, la alimentación. una alimentación equilibrada es indistinto en el rendimiento deportivo. Bien, esta es alternativa, porque no me está negando la primera. O sea, es como, va por la lateral, por así decirlo. ¿Qué sería lo directo contrario? Una alimentación. Profe, consulta. Sí. Ay, perdón. Dale, dale. Ahí tendría que ir tipo un antónimo de mejorar, empeorar, por ejemplo. A ver, ¿cómo? A ver, como por ejemplo, Dani. Y ¿Qué se te ocurre? para que sea nula, una alimentación equilibrada empeora el rendimiento deportivo. No sé. No Bien, sé muy si es bien. así. Exacto, sí, muy bien. Así. ¿Ves? Y no pones el no, es una afirmación, pero ya contrapone a la otra. Bien, muy bien. Una alimentación equilibrada empeora o desmejora. Vamos a poner desmejora. Empeora no me suena muy bueno. Es una cuestión de construcción nada más, gramatical. Desmejora el rendimiento deportivo. Bien. Vamos a poner un puntito suspensivo porque desmejora. No sé por qué, calculo que va separado, no sé por qué me pone así. Bien. ¿Qué otras hipótesis alternativas se les ocurre? Yo puedo tener todas las hipótesis alternativas que quiera, ¿eh? Alternativa uno, póngase, vamos a poner alternativa 2. ¿Qué otras se les ocurre? Otra variable puede ser que el rendimiento deportivo depende más de la cantidad de entrenamiento que la alimentación. Sí, totalmente. Bueno, a ver, voy a abreviar. El rendimiento deportivo depende. Depende más de la cantidad del entrenamiento. Bien, miren, esto también es parte, ¿se acuerdan cuando veíamos todas las cosas que teníamos que desarrollar? Hay una especificidad en cuanto al lenguaje más específico, digamos, es otra dimensión de esto de la escritura académico y el lenguaje. Hay un lenguaje como más formal. Más que depende más, diría, a ver, el rendimiento deportivo presenta mayor relación o relación directa, ¿sí? ¿Cómo era, con qué decías, Andrés? Con. Había pensado en la cantidad de entrenamiento de la Bien. alimentación. eh, bien. Bueno, vamos a poner directamente, bueno, con la cantidad de entrenamientos en realidad, No sé cómo se expresa, pero lo que con la pienso es periodicidad, eh, periodicidad del entrenamiento, con la ¿con eso? frecuencia, con la O la frecuencia. frecuencia, bueno, no importa. Afines, digamos, estamos, pero ¿vieron? El rendimiento deportivo presenta mayor relación con presenta por ahí relación más directa, también se puede poner relación más directa, ¿bien?
Eh, es como, por ahí es como, hay como, ¿vieron las valoraciones personales que hacemos? Supónganse, es mejor, es más lindo, o sea, son todas valoraciones subjetivas, ¿bien? Como yo traduzco ese vocabulario, lo pongo para acercar esta objetividad, tengo que utilizar palabras más formales, ¿sí? Eso habla de una mayor objetividad, por ejemplo, esto presenta mayor relación o presenta una correlación, correlación, ¿se acuerda que hablábamos de cuando la relación es directa, como que si una variable se modifica, la otra también indefectiblemente? Bien, pero esto del lenguaje como más duro, más técnico, nos aleja de la subjetividad. Si yo digo, no, este método es mejor, es una valoración subjetiva, porque ¿qué es mejor? Yo les puedo preguntar, ¿y qué es mejor? ¿Bien? Bueno, no, este método alcanza mayores niveles de bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, bueno, también es como adquirir ese lenguaje que es específico de la ciencia en sí, que es un lenguaje más duro, por así decirlo. Bien. Bueno, ya sí, chicos y chicas, yo puedo ir como formando un montón, voy a ir a la otra hipótesis, ¿se acuerdan que estaba acá? Fíjense, acá tenemos la alternativa, vamos a leer la estadística, esta es súper simple también. Por ejemplo, estadística, hipótesis, estadística. Estas son las básicas, ¿eh? Estadística, y yo puedo, es simple, ¿no? Acá yo le agrego el componente estadístico, entonces yo puedo decir que a ver, si yo tenía mi hipótesis precisa, una alimentación equilibrada mejora el rendimiento, ahí mejora. Entonces yo puedo decir que una alimentación equilibrada mejora, no, está bien, mejora en un 80% el rendimiento deportivo. ¿Bien? Me manejo con datos estadísticos. Eso es una hipótesis estadística. Otra podría que, o ¿qué otra se les ocurre? A ver. Estadística, dentro más o menos de lo que estamos hablando. O cómo pueden convertir esas mismas hipótesis que ya están en estadísticas. ¿Podrían hacerlo? ¿Qué les ocurren ejemplos? Y así puedo tirar todo lo que yo piense y suponga, mirando desde afuera el iceberg. Digo, esto pasa por esto, esto y esto, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Yo todo esto lo formulo desde una mirada cuantitativa, la formulo porque esto es muy cuanti, esto es cuanti, ¿eh? Lo formulo cuando estoy pensando en el proyecto, armando el proyecto, ¿no? Entonces, desde afuera del problema, todavía no empiezo a investigar. ¿Qué hago? Me sumerjo en las aguas, empiezo a hacer encuestas, empiezo a utilizar un montón de métodos para recolectar datos, vuelvo, me siento con toda esta información que tengo y mis hipótesis. ¿Bien? Y las empiezo, que en la parte de resultados ya la vamos a mostrarlas. Listo, a ver, hipótesis principal, ok. Hipótesis nula, bien, se valida por esto, y muestro los datos. Todo lo que voy con respecto a esa hipótesis. Esto, se valida. No, la otra es refutada por esto y esto. Voy a conclusión, tomo mis hipótesis nuevamente y concluyo. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Ya tengo un esqueleto acá. Las hipótesis me constituyen desde una mirada cuantitativa el esqueleto en la génesis de conocimiento. Bien, es mucho más fácil generar conocimiento si yo ya tengo un esqueleto, tengo una estructura, me da estructura. ¿Sí? Entonces es esto, es parte del método, es parte del. ¿Sí? Bien, en eso se constituyen entonces las famosas hipótesis. Bien, a ver si me queda algo más. Eh,
Bueno, esto es sencillo, no direccional ni direccional, tiene que ver, esto ya no es un tipo, es como, fíjense, la calificación promedio de los estudiantes de segundo año en profesorado de educación física que cursa metodología en la investigación en la comisión 1 es diferente de los de estudiantes de la comisión 10. Dice, es diferente, fíjense. No sé por qué no me permite seleccionar, no sé qué le pasa a la computadora. Bien, fíjense que es diferente. Ahora, no direccional. Es medio como lo que decías, André, indistinto, ¿no? Hipótesis direccional. La calificación promedio de los estudiantes de la es mayor. Está arrojando, está determinando un resultado, por así decirlo. O sea, no un resultado, sino está determinando, es blanco o negro. Bien, eso sería direccional, que yo doy, digo, como ustedes decían acá, por ejemplo, una alimentación equilibrada mejora. Esto es direccional, esta hipótesis. Esta es indistinta, es no direccional o indireccional. ¿Bien? Pero eso no es de tipos de hipótesis, está hablando de como perfiles, porque es un mundo. Hipótesis también es un mundo. ¿Bien? No es tan importante, pero les explico por una cuestión de, pues está ahí. Bien, acá está más o menos los que hemos visto. Los conectores lógicos, la relación, ¿no? Bien. Bueno, estas son todas características que ustedes pueden ver después. Bien, y vamos al tema de variables. Y pregunto hasta acá. ¿Cómo vamos con hipótesis? ¿Se comprendió? ¿Se entiende? Vieron que es muy técnico, pero bueno, es parte de. Bueno, vamos al tema más complejo, a mi ver, que es variables, que nosotros en realidad venimos viendo, por eso yo las trabajo del principio, porque sé que es complejo el tema de variables y son las protagonistas, yo le digo las vedettes de un proyecto de investigación o de una investigación. Pregunto, bueno, armamos todo esto, ¿no? Hicimos la pregunta, el objetivo, la hipótesis, ya tenemos pensado el diseño, cómo vamos a investigar, todo eso. Bien. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Bueno, supónganse, vamos a usar una encuesta, ¿ok? Vamos a usar encuestas y medición otros test. Pero bueno, vamos con la encuesta, porque los test es simple, porque yo ya los tengo validados, los utilizo. No es mucho complejidad, ¿no? Si yo utilizo lo que ya está validado. ¿Cuándo es el problema, por así decirlo? No, que no es un problema. ¿Cuándo es el tema? Es cuando yo voy a generar un instrumento. Ahora, si yo quiero generar, supónganse, un test, quiero inventarme un test, tengo que plantear un proyecto de investigación para generar un test, ¿bien? No es que yo puedo, voy a armar este test para esto. Podría, pero hay que fundamentarlo bien, o sea, es como bastante complejo. Vamos siempre a lo seguro. Empezamos a andar, ¿no? Empiezo a esquiar, empiezo en escuelita primero, no me largo por las pistas que no están preparadas para esquiar, ¿cierto? Porque sé que me voy a matar, ¿o no? Entonces, primero utilizamos, siempre vamos por el camino seguro, lógicamente, porque estamos aprendiendo. Bueno, entonces digo, bueno, pero puedo, yo necesito armar una encuesta, quiero, sí, por supuesto, se puede. Bien, hay un método para eso. Pregunto. A partir de que yo ya tengo todo armado, digo, voy a usar encuesta, ¿qué hago? ¿Cómo se les ocurre que armamos la encuesta? ¿O qué hay que hacer? ¿Cómo armarían la encuesta? El cuestionario propiamente dicho, ¿no? ¿Cómo arman las preguntas? ¿Qué hacen? A ver, cuéntame. ¿Cómo harían? ¿Cómo arman las encuestas? ¿No se les ocurre nada o no sé? Establezco primero un objetivo de lo que quiero averiguar y a Pero partir eso de ya ahí lo voy. tenemos en el objetivo de investigación. Ya tenemos el objetivo, ya tenemos toda la estructura. Simplemente nos falta armar la herramienta propiamente. ¿Y habíamos visto de preguntas abiertas o cerradas? ¿Eso es lo que vimos en clase? Eso tiene que ver
eso sí que vimos es los tipos de instrumentos, o sea, que pueden ser, en realidad no lo hemos visto con mucho todavía porque no, pero es abierto, cerrado, estructurado, o sea, preguntas más cerradas, ya vamos a profundizar sobre eso. Pero tiene que ver eso con el tipo de instrumento, no con... También hay tipos de preguntas que tienen desarrollado en la clase, cierto tipo de preguntas, pero eso es más a nivel técnico. Pero el primer paso, porque yo para poder ver eso tengo que, o sea, primero tener algo. ¿Cómo hay un paso previo a eso, digamos? Es a partir de este objetivo que dice Iñaki, el objetivo de investigación. Bueno, ¿qué tomo? Bueno, vuelvo al documento, ¿sí? Voy al documento que veníamos trabajando con este mismo problema. Vamos a hacer lo que es operacionalización. Sí, o la construcción, le voy a poner la construcción de la encuesta, del método de recolección de datos. Bueno, primero yo tengo una definición conceptual. ¿De qué? ¿De qué creen que va a ser? La definición conceptual de qué. ¿Qué es lo que yo voy a investigar? La alimentación y el entrenamiento. Bien, muy bien, André. De mis variables, ¿sí? Es lo que yo quiero investigar, ¿cierto? Entonces, yo, obviamente, ¿se acuerdan que estaba desde el planteo del problema, los objetivos, el segundo elemento como principal, o sea, no de las etapas, no de los elementos técnicos? ¿Se acuerdan del momento proyectivo cuál era? Según Sabino, ¿cuál era? Después del problema, los objetivos, hipótesis, todo eso, ¿qué venía? ¿Qué tengo que armar? Marco teórico. Bien, el marco teórico. No sé quién escuché bajito, pero no sé quién lo dijo. El marco teórico, que en el marco teórico yo voy a, ¿se acuerdan? A definir mis variables, profundizar, describirlas, bla, 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 ¿sí? A nivel de ciencia, ¿qué se sabe sobre estas variables a nivel de conocimiento científico? Bien, entonces, ¿qué hago acá? Yo ya estoy en esta parte, estoy en la parte metodológica, porque la encuesta en este caso es lo último que ya vamos a ver los otros componentes del segundo momento, que es el metodológico de Sabino. Y yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a retomar, ¿sí?, estas definiciones del marco teórico, pero ya una construcción propia. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que yo puedo tomar un autor de una definición, sí, perfecto, pero también puedo crear la mía, ¿bien? Entonces, ¿qué definimos? Y esto le pregunto a Marcos, ¿no? Era el que me había dicho el problema. O, ¿cómo definen, sí, a lo que es una alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo? O sea, tengo que definir mis variables conceptualmente y cortito, lo más cortito que pueda, ¿sí? Tiene que ser una definición concreta. ¿Qué sería una alimentación equilibrada en el rendimiento deportivo? ¿O qué es una alimentación equilibrada? A ver, no sé si quieren buscar rápido una definición en internet o lo que se les ocurra. Que cubra las necesidades básicas, lo que se dice siempre, o sea, una alimentación saludable, equilibrada. A ver, una alimentación equilibrada, ¿cómo sería, André? Eh, Cubre, la que cubre los nutrientes que necesitamos para todo el día, no sé cómo decirlo, pero bien, La que proporciona al organismo todos los nutrientes. bueno, vamos a poner todos los nutrientes, ¿qué más? Con respecto al rendimiento deportivo. ¿Y la energía que necesita? Los, bien, pero ¿cómo armamos la estructura? Proporciona al organismo todos los nutrientes y energía que necesita. ¿Quién? un adolescente o una persona. Bien, recuerden que le demos la otra variable de rendimiento deportivo que hasta ahora no aparece. A la hora de entrenar. Una inducción privada es la que proporciona los nutrientes y energía que necesita para su rendimiento deportivo.
eh, que necesita para el rendimiento deportivo adolescente. Vamos a poner adolescente porque si no me queda media rara la redacción. Bien. Una alimentación equilibrada es la que proporciona al organismo todos los nutrientes de energía que necesita para el rendimiento deportivo adolescente. O que se necesita. Bueno, bien. Obviamente Para esto el está. rendimiento, ay, perdón, Sí. perdón. No, no, dale. No, decía para el rendimiento deportivo de los adolescentes. Bien, bien. Obviamente esto lleva tiempo, estamos haciendo a modo de ejemplo, ¿bien? Pero esto es una construcción que lleva más tiempo, lógicamente. Bien, eso sería la definición conceptual sobre mi objeto de estudio o la relación, o sea, estas variables que yo voy a investigar. Perfecto. Ahora, supónganse que les vamos a hacer encuestas a los deportistas, ¿cierto? A los adolescentes. Vamos a hacer algunas encuestas a los adolescentes sobre la alimentación y el rendimiento deportivo, cómo experimentan. Bien, operacional, ¿qué sería? Tomo esta definición conceptual de este constructo, porque no es un concepto, ¿cierto? La alimentación equilibrada, el rendimiento deportivo es un constructo. ¿Qué quiere decir un constructo? Que es un conjunto de varios conceptos y definiciones. Por eso es constructo, es una construcción conceptual que para poder analizarla o observarla a simple vista, o sea, a medirla, es necesario desarmarla, desagregarla en partes para poder analizarlas por separado. Chicos, esto es lo mismo que en la enseñanza del deporte, ¿o no? Ustedes no van y enseñan un deporte así todo como está el deporte, ¿cierto? Porque es más, van a fracasar en eso, ¿sí? En ese intento. Saben que tienen que desagregar, desarmar al deporte en partes, bueno, las técnicas, las tácticas, la estrategia, las reglas de juego, ¿cierto? En partes para ir enseñándolas justamente en forma analítica. Esto es lo mismo. Para poder ir a observar, analizar, medir, tengo, repito, que desarmar este objeto de estudio. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Yo acá, bueno, a ver, ¿qué se dice? Primero, es la famosa operacionalización, que es lo que tienen en el capítulo de Hernández Sampieri. La operacionalización de variables. Pueden encontrarlo con varios nombres, pero bueno, se le llama la definición operacional. ¿Y cómo es? Voy a armar en dimensiones, pueden encontrar también como categorías, ¿sí? De análisis. Dimensiones establecen ustedes. Ustedes arman esto de análisis. Supónganse, ¿cómo podría ser? A ver, ¿en qué dimensión qué dimensiones de análisis, así como les dije el deporte, técnica, táctica, estrategia, reglas, no sé, puedo armar, ¿no? Como en dimensiones temáticas para poder analizar. A partir de esta definición conceptual, ¿cómo se les ocurre qué categorías o dimensiones de análisis podríamos establecer frente a una alimentación equilibrada y el rendimiento deportivo? ¿Cómo, profe? ¿Me lo explica de vuelta? ¿Qué dimensiones podríamos establecer? Dimensiones de análisis como ejes temáticos, ¿no? A analizar en esta desagregación, así como yo les decía en el deporte, yo puedo, bueno, empezar por la técnica, la táctica, tengo una dimensión de técnica, otra dimensión de táctica, otra de estrategia, otra dimensión reglamentaria, otra dimensión de comunicación motriz, no sé, la que yo quiera, ¿bien? Acá, ¿qué dimensiones de análisis se les ocurre que podemos establecer a partir de esta alimentación equilibrada y el rendimiento deportivo? ¿No se les ocurre ninguna? Bien, yo voy a establecer alimentación, ¿sí? Voy a primero establecer las categorías, las dimensiones y después vamos a ver los otros. Alimentación, otra categoría podría ser mm, entrenamiento. Otra categoría podría ser mm, beneficios. No sé, y así, no sé, estoy tirando, estoy armando a partir de... Bien, esas son las dimensiones. Ahora, dentro de cada dimensión, yo puedo establecer
dentro de cada dimensión yo tengo que establecer criterios directamente observables, criterios, principios, ¿no? Eh, líneas más concretas dentro de esa dimensión temática que es la alimentación. Por ejemplo, ¿qué podría haber dentro de la alimentación? Pensando, es más, podría decir acá alimentación, voy a poner equilibrada, porque era, ¿cierto? Era una de las variables, pero puedo decir equilibrada. O no, lo que quiero. Alimentación, ¿qué puedo hacer? Ahí ya Hábitos. va la pregunta. ¿Cómo? Ahí ya va la pregunta. No, todavía no. Ah, Todavía no vamos, no llegamos. Ya. todo esto es lo previo que nos va a orientar para qué pregunta vamos a hacer. Exacto. Bien. Ah, ahora Exactamente. voy Es la, entendiendo. es la construcción técnica para la pregunta. Bien. Ok. Hábitos. Hábitos alimenticios. Vamos a hacer. Alimenticios. Esa es un criterio de observación. Hábitos alimenticios, supónganse. eh, hábitos ordenados, supónganse, ¿no? Pensando que pueden tener, bueno, ¿qué otro más? Em, hábitos alimenticios ordenados, desorden, desorden alimenticio o irregularidades, a ver, irregularidades alimenticias, no sé, todo lo que pueda llegar a observar. Esto puede ser construcciones más largas, ¿sí? ¿Qué más? Eh, no, dietas estrictas. Conocimiento, sí, miento sobre alimentación. Bueno, y así, no sé, puedo tener varias de entrenamiento, a ver qué se les ocurre. ¿Qué criterios puedo observar directamente dentro del entrenamiento? ¿Qué puedo analizar dentro del entrenamiento de los adolescentes que estén relacionados con la alimentación? Bienestar, em, bienestar físico frente al entrenamiento o en el entrenamiento. No sé. em, Si participa en competencias, algo de eso, alimentación y desempeño y energía. Bueno, no sé, todo lo que quieran poner. Esto lo que pasa es que esto estoy armándolo así, pero se arma a partir de la construcción del marco teórico. Se supone que yo ya soy un especialista en esto, digamos, a partir del marco teórico, para poder armar esto. Bien, y así. Entonces, estos son dimensiones o criterios, perdón, dimensiones o categorías de análisis, y estos que están adentro son los criterios directamente observables. Entonces, por ejemplo, ¿qué preguntas? Yo acá empiezo a construir las preguntas, ¿no? Supónganse, de este primer criterio, hábitos alimenticios ordenados. ¿Qué les puedo preguntar a los adolescentes? ¿Qué preguntas les puedo hacer para indagar sobre este criterio de observación? ¿Qué preguntas les puedo hacer? si cumple con las 4 comidas al día. Bien, ¿cumplís con las 4 comidas diarias? Bien, La hidratación también sería importante. bien, muy bien. A ver, Eh, ¿te hidratás? ¿No? ¿Te claro, hidratás? o cuánto te hidratás. Eh, ¿Te hidratás? em, o consumís, con, consumís Se dice que uno debe tomar 2 litros de agua por día. Algunos 2 litros transportes. diarios. Sí, justo eso iba a preguntar. Bien. ¿Consumís 2 litros diarios? Bien. ¿Qué me puede... A ver, estas dos preguntas
corresponden a esa, al primer criterio nada más, y podés formular más preguntas, ¿no? Hábito no es que es un criterio, una pregunta, ¿bien? Son como dimensiones, como voy de lo macro, voy desarmando, tengo el objeto de estudio, entonces desarmo en categorías, después de eso vuelvo a desarmar y de ahí construyo las preguntas. Bien. ¿Qué pueden contestar acá los estudiantes? Lo más utilizado, que ustedes también lo tienen en, en ese capítulo 9 de Hernández Sampieri, es la escala de Likert, que yo se las he nombrado un montón de veces como opción, ¿no? Voy a poner como la general en sí, pero yo puedo acá, el alumno me puede contestar siempre, casi siempre, nunca, no, a veces, casi nunca, nunca. Bien, porque incluso vieron que si yo les pregunto, ¿consumís 2 litros diarios? Y hay un montón de gente, hay un margen, hay un gris, no es que es sí o no, ¿vieron? A veces sí, a veces no, que qué sé yo. Bueno, esto no es una encuesta ni de satisfacción, es una encuesta, tiene que ir un poco más profundo porque es investigación. Entonces, bueno, y esto obviamente las categorías, la escala de Likert va nombrando, ¿no? Pues supónganse que yo acá tengo una valoración de perdón, de 5, esta me va a valer 4, esto igual lo hace el sistema, pero manualmente, bueno, es así. 4. Este me va a valer 3, este me va a valer 2 y nunca me va a valer 1. ¿Bien? Y así después arman los datos estadísticos con respecto a las respuestas. Bien, pero bueno, así es más o menos, esto es lo que es la operacionalización de las variables. En la clase no tienen, habla el tema, pero los videos son de otras cosas, son de, y voy a hacer bueno, acá habla el concepto de la variable, ¿se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? Que es una característica o una propiedad, bueno. Acá profundiza en las variables, pero acá está la definición conceptual y operacional que vimos recién, desde la parte más teórica, ¿sí? Bien. Y hay otra cosa que quiero aclarar porque acá sale. Esto, variables y tipos de variables de estadística, estas variables no son del problema de investigación, son de la muestra, ¿sí? Por eso van a ver que, como dice acá, supónganse, sexo, edad, o sea, el género, la edad, la orientación, o sea, la zona geográfica, la clase social, la religión. Bueno, todo eso son datos que no son del problema de investigación, sino son de la muestra, que ya vamos a ver bien cuando profundicemos en la unidad que viene, que es en estadística, ¿saben? Pero para que no se confundan, digo, yo tengo las variables del problema de investigación y las variables después de la muestra, ¿sí? Bien, y eso, pero acá no tienen un videito, yo les voy a subir un videito, ¿ven? Acá habla de variables, pero no de operacionalización. ¿Para qué? Porque el tema de operacionalización es súper complejo. Pero bueno, para que puedan profundizar un poquito más y vamos a seguir trabajando sobre esto porque es súper, la verdad que yo veo, no es que sea difícil, pero veo que es como que dentro de todos los elementos de comprensión es uno de los que más cuesta comprender. Porque es toda una estructura, es un método, es todo una secuenciación de pasos, ¿sí? No es que yo armo las preguntas como a mí me parece, porque estoy quedando en la subjetividad. Entonces, en esta forma más analítica, por lo menos le da una claridad y una consistencia y una estructura al método científico, ¿bien? La subjetividad siempre va a estar, por supuesto, porque somos personas. Pero bueno, más o menos es esta la lógica. Acá lo más importante, bueno, que también, además de eso, que sí, ¿Y a dónde va la parte de a cuántas personas vas a entrevistar? bueno, todavía no vemos eso, Andrés, eso es la muestra, todavía no te me estás adelantando. En realidad, dentro del método, del momento metodológico, la estructura, les digo así como a modo de conocimiento, tiene otra lógica, no como lo han visto en la clase. Yo voy trabajando a partir de cómo la profe contenista va armando, pero la lógica en el armar un proyecto es de lo más general siempre a lo particular. Entonces, primero el tipo de diseño, ¿viste? ¿Qué tipo de diseño tienes en el primer elemento del marco metodológico? ¿Qué tipo de diseño es? Después se profundiza en eso con respecto al enfoque metodológico, cuanti, cual y mixto. Y después se empieza a hablar de muestra, que ahí está eso, población, muestra, ya lo vamos a ver. Todavía no lo tienen ahí, pero bueno, si no aparece en clases, igual lo vamos a ver acá, porque es primordial, ¿no? Son elementos muy importantes también.
lo que es la población, que en realidad es la muestra, a quiénes, cuántas personas y todo ese tema. Y después la muestra esto, los instrumentos, que es esta parte. Así que André todavía no vemos eso. Pero sí, se lo tiene en cuenta antes que la construcción del instrumento. Pero bueno, pero más o menos esa es la lógica. Chicos, escríbanme en el chat, por favor, los presentes así, por la hora, así yo los subo después. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el panorama? ¿Está muy complejo o no? ¿Se comprendió? ¿Se entiende? Más o menos. Del 1 al 10, ¿qué tanto sienten que se entendió? Eh, Yo creo que es, o sea, es complejo, pero sí, hoy estuvo como más claro. Ok. O, por lo menos poder identificar bien cada parte, cómo sería. Ok, A mí vamos me pasa, limpiando. Sí, a mí me pasa que cuando nos vas guiando, nos ayuda. Para cuando me toca hacer un trabajo y eso que estás sola, se o complica. compañera, ahí se nos recomplica. Pero así en clase, haciéndolo de forma práctica, es más llevadero, como que va cayendo la ficha a poco. Ok, bien, bien, bien. Creo que, a ver, hay dos cuestiones. Esto de poder primero identificar a nivel con lenguaje técnico los componentes, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Es eso. ¿Qué es cada cosa? Que es como un mundo peo, que es como muy nuevo. Y por otro lado también esto de introducirnos también en lo que es un lenguaje más técnico específico, no solo con respecto a lo técnico, a lo metodológico, sino en las formas de hablar, digamos, el discurso es distinto. El lenguaje científico y el lenguaje vulgar son distintos. Entonces también es un aprendizaje y después por otro lado hay otro tema también, el mundo de la educación física, o sea, introducirnos en lo que es el lado de la ciencia de la educación física también es todo otro tema que ustedes no pueden ver en todas las materias, o sea, tendrían que tener más materias para ver y no sé, tienen que hacer, yo siempre pienso que una carrera base en educación física para que sea más completa debería ser un cursado de 10 años, en mi criterio. Imagínense cursar 10 años de educación física. O sea, nadie compraría esa carrera, o sea, nadie compraría una carrera tan larga. Pero, ¿me entienden? Entonces, quedan ustedes. Digo, nosotros podemos ir trabajando y pueden aprovechar a los profes, pero quedan en sus manos, en realidad, el nivel de formación que ustedes alcanzan. Es así. ¿Bien? Porque es mucho, la verdad que es mucho. Pero bueno. Bueno, gente, entonces, tienen lo de los cuestionarios, me escriben cualquier duda y la última es actividad de la clase 9 que solamente que cambien no trabajen con ese artículo, elijan cualquier otro que ustedes quieran y traten de identificar. Es un ejercicio, todo es entrenamiento, por supuesto, y eso lo vemos la clase que viene si tienen dudas, ¿sí? Bueno, y eso sería, nada más. Y bueno, en la clase que vemos el tema de las dudas conceptuales, nada más. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, genial. Bueno, beso muy grande, que tengan muy linda semana y que estén muy bien. Chao, Igualmente, buena profe. semana.